Buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema sobre los dispositivos medidores o los dispositivos de expansión. Dispositivos de expansión. Los dispositivos de expansión lo que hacen es controlar el flujo de refrigerante que va desde la zona del condensador hacia la zona de evaporación. Como función física, lo que hace es que separa la parte de alta presión del sistema y la parte de baja presión del sistema. ¿Qué ocurre? Que el líquido refrigerante que viene del condensador a alta presión, mediana temperatura, entra al dispositivo de expansión a una baja velocidad. Pero en el dispositivo de expansión aumenta su velocidad, reduce su presión con el fin de mantener el caudal. Entonces, de entrar a alta presión sale a baja presión. De entrar a baja velocidad sale a alta velocidad. Para que el caudal de la entrada y de la salida en el dispositivo de expansión sea el mismo. Para que salga a baja presión y baja temperatura las condiciones de evaporación, parte de este refrigerante se evapora parcialmente para ayudar a enfriar el resto del refrigerante. Entonces cuando sale al evaporador sale ya como una mezcla. Entonces en el dispositivo de expansión ocurren dos cosas. El líquido es enfriado hasta la temperatura del evaporador por parte de la evaporación de parte del mismo refrigerante líquido para dejarlo unas condiciones de evaporación adecuadas de acuerdo a la aplicación que queramos tener dentro del mismo. Y la presión del refrigerante se reduce a la presión que le corresponde a la temperatura del evaporador en saturación. De lo que tenemos es un refrigerante saturado, que significa que cualquier cantidad de calor que se le agregue, el refrigerante va a hacer un cambio de estado. Eso es lo que significa temperatura de saturación o evaporador en saturación. Entonces, como entra en refrigerante líquido a baja presión y con alta velocidad, calor que se le agregue del medio, sea por los alimentos, sea por el aire, sea por el agua, sea por la leche, por el aceite o el material que estemos enfriando, va a hacer que el refrigerante se evapore. Comercialmente se consiguen 8 tipos principales de dispositivos de expansión, algunos con mayor complejidad que otros, otros muy sencillos, como es el caso del tubo capilar, que es el dispositivo de expansión, digamos lo más sencillo. Está el orificio fijo, o conocido en inglés como actuator, válvula de expansión de operación manual, válvula de expansión automática, válvula de expansión termostática, válvula de expansión electrónica, flotador del lado de baja, flotador del lado de alta. Los tubos capilares son los más utilizados como elemento de expansión, principalmente en pequeñas instalaciones o instalaciones domésticas, ya que presenta varias ventajas. Una, fácil instalación, bajo costo, no tiene piezas en movimiento, es decir, que es muy fácil de trabajar. Permite que se utilicen compresores con bajo par de arranque, es decir, que arranquen sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo con compresores de fase partida. Permite equilibrar las presiones una vez el sistema ha apagado por condiciones de temperatura o de presión. Y cuando el líquido refrigerante entra al tubo capilar, se produce una estrangulación, que se llama ahorita. Aumenta velocidad, disminuye presión, y esto es lo que comúnmente entre la parte de ingeniería se conoce como un efecto Venturi. Entonces se genera un arrastre del refrigerante
reducimos presión, aumentamos velocidad, pero garantizamos que haya el mismo caudal. Este es el tubo capilar. Normalmente siempre lo hemos representado como una espiral, ya que puede llegar a tener hasta 3, 4 metros en términos de longitud. Consta de un tubo principalmente de cobre en nuestra aplicación de un diámetro muy pequeño, y una de las cosas, digamos, más complejas en el capilar es determinar su diámetro y su longitud. Entonces, normalmente lo va soldado, siempre lo colocamos en espiral, y tenemos aquí un caso crítico. ¿Cuál es? Que los capilares, por tener un diámetro pequeño, un diámetro reducido, tienden a obstruirse con facilidad si al sistema no se le hace una limpieza adecuada. Entonces, ¿qué se recomienda? Que las soldaduras se hagan con paso de nitrógeno y que al sistema se le haga un adecuado procedimiento de barrido, es decir, limpiar todas las impurezas y limallas que puedan caer al interior. Si bien el capilar es un orificio muy pequeño, tiene la posibilidad de que en ciertos momentos presenten obstrucciones. Tenemos acá otra de las aplicaciones, un tubo capilar para aire acondicionado en tipo split, donde normalmente va acoplado a un filtro secador como medida, pues, de protección para filtrar y secar el refrigerante en caso de que tenga humedad. Y aquí tenemos una gama de capilares. Entonces observemos que empezamos desde un capilar muy pequeño, un diámetro muy reducido, hasta un capilar que puede llegar a tener un diámetro externo de 1/8 de pulgada. Normalmente los capilares los hablamos en términos de fracción de pulgada. Les decía que una de las cosas más complejas con el capilar es determinar cuál es el diámetro y cuál es la longitud. Porque entre más reducido sea su diámetro, menos longitud va a llevar. Entre más eh, diámetro tenga, más longitud va a llevar. Entonces, se vuelve complejo porque tenemos una gran variación de capilares en el mercado. Hay algunos software en el mercado, Danfoss tiene software, Tecumseh, Embraco, y nos ayudan a hacer una aproximación sobre cuál es el capilar más apropiado, más adecuado que podamos utilizar en el sistema. Entonces, lo que uno recomienda es hacer las diferentes validaciones, las diferentes comparaciones para determinar correctamente cuál es ese diámetro y esa longitud. Sin embargo, en ocasiones con los software pues dan unas cosas, digamos que no muy lógicas. En ocasiones han sugerido capilares de 10 metros, donde son demasiado largos, o en un momento hice unos cálculos donde me sugerían un capilar de 14 centímetros. ¿Sí? Entonces, realmente lo más complejo es determinar diámetro y longitud. ¿Qué le recomiendo a uno a la gente? Si va a hacer un cambio, trate de determinar claramente cuál es el diámetro que tiene su capilar, y en lo posible trate de medirlo para poder que no varíe las condiciones energéticas del sistema. Y esta otra foto que vemos aquí es típicamente en aire acondicionado, que es donde tiende a instalarse el capilar de 1/8 en términos de diámetro, que es un capilar de un tamaño bastante grande. Entonces, casi que el capilar de mayor diámetro, pues en el mercado lo vamos a ver instalado en aire acondicionado. Es el más económico. 3 metros de capilar están alrededor de los 9.000 pesos colombianos, entonces pues se pueden imaginar el costo comparado con otras tecnologías que vamos a mirar. Otro elemento de expansión es el orificio fijo, también conocido
sobre todo en inglés como accelerator. También se conoce como un pistón por la forma que trabaja, ya se lo voy a mostrar. Es un pistón de un pequeño tamaño en el cual tiene un orificio fijo por donde pasa el flujo refrigerante. Este accelerator o orificio fijo tiene la siguiente condición de trabajo. Primero, tiene un sentido o una posición perdón, de instalación dentro de su alojamiento. ¿Sí? Entonces, si en cierto momento se colocase al revés, pues hay una ventaja y es que no cerraría adecuadamente el dispositivo de alojamiento donde va instalado. Se llama pistón porque dependiendo cómo esté circulando el refrigerante, se mueve dentro de esa campana, entonces él queda libre. Si bien es orificio fijo, él se mueve dentro de él, entonces por eso lo llaman pistón. Entonces, cuando vamos hacia el evaporador, el pistón se desplaza generando que el refrigerante tenga que pasar obligatoriamente por el orificio. Y allí hace el cambio de estado. La aplicación más típica de este orificio es aire acondicionado, donde se manejan relaciones de compresión relativamente bajas y donde las caídas de presión en términos de presión son de 4 o 5 partes máximo. ¿Sí? Entonces, viene el fluido, alta presión, alta temperatura, pasa por el orificio, reduce presión, aumenta velocidad y se genera la compresión. Perdón, la estrangulación o la expansión. Pero una vez el sistema apagado por presión y temperatura, al igualar las presiones del equipo, el pistón se desplaza en el otro sentido y permite que a través de, por su forma constructiva, vuelva y pase el flujo de refrigerante para igualar las presiones en el equipo. Entonces por eso también lo llaman pistón, porque está desplazándose alternativamente dependiendo de cómo se encuentre el equipo. Entonces pasa por el orificio cuando va al evaporador o iguala presiones en el momento en el que el equipo está apagado. Entonces por eso esta forma. ¿Sí? Todos los orificios siempre los vamos a encontrar con esa forma de unos canales. Vamos acá en la foto, el orificio cuando vamos al evaporador o el espacio cuando estamos igualando presiones. Aquí lo vemos instalado, entonces esta es la cámara donde normalmente va instalado el orificio, un equipo, es un espacio relativamente pequeño, pero ahí le da la opción de hacer su funcionamiento de dispositivo de expansión. Entonces, ¿qué ocurre con este dispositivo? Tiene unos números, como los vimos de pronto en la foto, ya los vamos a mirar, y dependiendo de ese número es la capacidad frigorífica. En este caso, una tabla de comparación del R22 y el R410. Entonces nos dice que si es una tonelada de refrigeración, vamos a utilizar el pistón marcado como 41 y nos sirve tanto para el R22 como para el R410. Pero si necesitamos 2 toneladas, necesitamos para el R22 un orificio marcado como 59 y para el 410 marcado como 53. Entonces, dependiendo del refrigerante, sí varía el número, pero la selección de ese orificio, sobre todo que va en aplicación de aire acondicionado, basado en la tabla, entonces se hace mucho más sencilla su selección, ya que es base en una tabla, cuál es la capacidad frigorífica que tiene la instalación y cuál es el número de pistón que necesitamos. Y viéndolo ya como la válvula desarmada como tal, o toda la cámara de alojamiento, entonces tenemos que típicamente viene para roscar para poder hacer el cambio del equipo, eso es el orificio como tal, pero toda esta es la cámara de alojamiento donde puede venir roscar, soldar o soldar, pero el orificio siempre va a tener la opción de desmontar.
Este es el número del que le estaba hablando. Es un punto 78, este es un punto 86. Entonces ya basado en ese número, con el uso de la tabla, pues puedo determinar de qué capacidad frigorífica es. En algunas marcas, como Trade, en aire acondicionado en aplicación piso-techo, viene con 3 orificios, uno instalado y otros 2 para reemplazar en el equipo en caso de que tengan que cambiar las longitudes de las tuberías en el equipo. Tuve la opción de tomar una termográfica o un orificio donde se observa realmente la caída de presión y la caída de temperatura que ocurre en él. Llega el refrigerante, estaba llegando a un promedio de 34 grados de la parte de condensación, pasaba por la cámara donde está el orificio y estaba saliendo a menos 3.7 grados. Entonces, es una visual y digamos, una foto importante en términos de apreciar cuál es el cambio en términos de temperatura que se produce en el equipo. Porque si al equipo le instalamos manómetros, pues podemos apreciar el cambio de presión, pero ya con termografía podemos apreciar el cambio de temperatura. En el cual muestra que siendo un orificio que en términos de tamaño no llega a ser en longitud más de 1 centímetro, 1.5 centímetros, pues que el cambio y la reducción en la temperatura se produce de una manera adecuada. La válvula de expansión manual es una válvula que permite hacer la reducción del espacio de forma manual, pero entonces lo que necesitamos aquí es un operario pendiente de la planta para hacer la variación de la apertura y cierre de la válvula. Tiene una aguja donde tiene un asiento, dependiendo cómo se mueva esa aguja en el asiento, va haciendo la apertura del paso de refrigerante y haciendo la reducción de la presión. Entonces lo que estamos viendo es que el dispositivo de expansión básicamente son orificios muy pequeños donde se genera bruscamente un cambio de presión. Por eso decimos que se separa el lado de alta y el lado de baja. Entonces la válvula de expansión manual, el operario tenía que empezar a abrir y cerrar el vástago para poder abrir o cerrar mayor o menor flujo de refrigerante hacia el evaporador. Entonces, si la carga térmica era muy alta, abría más el paso, permitiendo que pasase más refrigerante al evaporador y poder sacar ese calor más rápido. Pero en la medida que la carga térmica iba disminuyendo, el operario tenía que ir cerrando la válvula para que no hubiese una sobresaturación de refrigerante líquido en el evaporador y pudiese llegar refrigerante líquido al compresor. Este tipo de válvula no controla el sobrecalentamiento, entonces por eso necesitaba un operario pendiente de la planta. Esta foto que hay aquí a la izquierda es una foto reciente de una planta industrial donde manejan válvulas de expansión manuales. Ya ellos, por experiencia, determinaron cuántas vueltas o cuántas aperturas deben de tener. Esto es para refrigerar carne en canal, cerdo y res. Entonces, dependiendo del proceso de sacrificio o de faenado que estén teniendo ese día, le hacen la apertura a la válvula. En ciertos momentos, hablando con el personal de mantenimiento, pues ellos, la carga térmica tiende a ser constante porque ya tienen, digamos, un número fijo de sacrificio diario. Entonces, dependiendo del cuarto, la válvula no la mueve ni se comporta de manera adecuada. Estas otras válvulas son de acero inoxidable, válvulas de expansión manual. Estas son de la marca Danfoss, se utilizan bastante muy frecuentes en el mercado, sobre todo en plantas industriales. Entonces ellos lo que hacen es que dependiendo de la carga térmica igual y dependiendo de los manuales del fabricante, pues le hacen la apertura y los cierres a la válvula en función de la carga térmica.
Válvula de expansión automática o también conocida como válvula de expansión de presión constante. ¿Por qué? Porque la válvula está diseñada para mantener una presión constante en el evaporador. Por eso recibe este otro nombre de presión constante. ¿Cómo se logra? Con la interacción de unas fuerzas, unas presiones que se ejercen al interior del cuerpo de la válvula. Entonces tenemos la entrada, viene igual a una especie de aguja donde se hace la reducción del espacio, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la presión que haya en el evaporador, actúa sobre un diafragma. Ese diafragma por la parte inferior entonces tiene la presión del evaporador. Por la parte superior tiene un resorte. Entonces, si usted necesita que la válvula esté abierta, necesita que esa presión del resorte sea equivalente en términos de PSI o en términos de bares a la presión que tiene el evaporador para poder que haya una apertura de la válvula. Si usted el resorte lo tiene en una presión menor, tiene mayor presión en el evaporador, entonces lo que va a hacer la válvula es que se va a cerrar. ¿Sí? Se va a cerrar. O si la presión del evaporador es muy baja, lo que va a hacer la presión del resorte es que le va a abrir el paso o el flujo de refrigerante. Entonces, si las presiones son equilibradas, mantiene una presión adecuada, una presión constante para que haya una adecuada carga térmica. Esta válvula tampoco controla sobrecalentamiento. Pero si la presión del evaporador llega a ser baja, la presión del resorte abre el paso de refrigerante para poder igualar esa presión mucho más rápida, ¿sí? Y que vuelva a estar a las condiciones de diseño de operación. Si usted necesita variar esas condiciones de operación, entonces tiene que ajustar el resorte de la válvula para poder que le varíe las condiciones de evaporación. Tiene, digamos que esa condición, que dependiendo de esa presión o esa tensión que yo ejerza sobre el resorte, es que voy a tener el funcionamiento o la presión en el evaporador. Acá en Colombia no es que se trabaje mucho, pero comercialmente Sportland, digamos que la tiene disponible para el mercado. Aquí vemos aquí a la derecha es una válvula comercial. Tiene otra condición y es que la capacidad frigorífica es fija. ¿Sí? La capacidad frigorífica es fija. Lo que hacemos es que variamos con el resorte la presión de evaporación. Pues son válvulas, pues comercialmente están, digamos que en Colombia no son tan utilizadas. A esta válvula le vamos a sacar, digamos que más tiempo, es la válvula de expansión termostática. ¿Por qué razón? Porque digamos es la más utilizada en nuestro mercado. Hay diferentes opciones comerciales, entonces la idea es mirar con más detalle como todo lo que tiene, ¿cierto? Entonces, la función de la válvula es controla y mantiene la cantidad de refrigerante que va ingresando al evaporador. Y esta válvula mantiene un recalentamiento constante. Recalentamiento constante o sobrecalentamiento constante en el evaporador. De ese modo, tener unas buenas condiciones de trabajo. Esta válvula de expansión tiene la característica que viene o para roscar o para soldar. También viene con una opción que se llama un igualador interno, un igualador externo. Ya lo vamos a ver. Entonces, la válvula tiene, fuera de garantizar el sobrecalentamiento, me hace una apertura y un cierre de la válvula proporcional a la carga térmica. Pero para poder hacer eso, entonces la válvula trabaja y funciona dependiendo de unas fuerzas que se hacen sobre él. Esas fuerzas se llaman bulbo sensor, tensión de un resorte y presión del refrigerante.
Esto que vemos acá, metálico, con esta forma, llamamos bulbo sensor, que actúa sobre el proceso de cómo funciona la válvula. Entonces acá lo que por eso se llama también elemento termostático, y ahí que el nombre es válvula de expansión termostática. Y en esta otra parte vamos a tener lo que es un resorte. ¿Cómo funciona en términos, digamos, de forma de una ecuación? Lo que tenemos por la parte superior de la válvula es la presión del bulbo, que va a estar asociada a la temperatura que tengas a la salida del evaporador externamente. Vamos a tener la presión de un resorte y vamos a tener la presión del evaporador o de la evaporación propiamente dicho. Entonces, si en cierto momento la presión que está ejerciendo el bulbo es igual a la presión del resorte y a la presión del refrigerante en evaporación, la válvula se va a mantener en un equilibrio. Si el bulbo, cuando está trabajando, ejerce una mayor presión, va a hacer que haya una apertura, es decir, va a mover esa aguja dentro de su alojamiento y va a permitir que pase más refrigerante líquido al evaporador, absorbiendo la carga térmica mucho más rápido. Y si esa presión del bulbo en cierto momento decrece, significa que ya está suficientemente frío, y lo que va a hacer es que la presión del resorte y la presión del refrigerante en evaporación van a cerrar la válvula, ocasionando un cerramiento. Entonces esa apertura y cierre va a depender de cómo tengo la carga térmica. Si la carga térmica está constante, normalmente mantienen un equilibrio y mantiene un flujo de refrigerante constante al evaporador. Pero en la medida que la carga térmica va disminuyendo, se va generando un cerramiento dentro de la válvula, haciendo que circule menos refrigerante líquido. O si en cierto momento hay una apertura de puertas, un ingreso de carga térmica importante, la presión del bulbo aumenta, aumentando el flujo de refrigerante líquido al evaporador, abriendo el paso, entonces se presenta una apertura. Eso es pues lo mismo. Entonces, decimos que la igualación puede ser interna o externa. ¿Sí? Interna o externa. Entonces, en términos de la ecuación es la misma. Tenemos la presión del resorte del bulbo por la parte superior, del resorte como elemento mecánico externo, y cuando el refrigerante entra en la interna, hay una desviación para que vaya y haga presión sobre el fuelle, ¿sí? Sobre el diafragma, y ahí llega la apertura o el cierre. En la externa tenemos igual la presión del bulbo por la parte superior, la presión del resorte como elemento mecánico, y tenemos una igualación externa. ¿Qué significa esta igualación externa? ¿O cuál es la diferencia? Que en la interna la presión de igualación es a la entrada del evaporador. En la externa la presión de igualación es a la salida del evaporador. Esa es la diferencia que se tiene entre las dos válvulas. Como vemos acá en la imagen, tenemos normalmente la salida o viene o para soldar o para roscar. La entrada de la válvula siempre viene para roscar. ¿Por qué? Porque necesitamos, en el caso de estas válvulas, se coloca este elemento que tenemos aquí, que se conoce como orificio, en función de la carga térmica. Este tipo de válvulas se manejan o oscilan en cargas térmicas desde 0.1 toneladas de refrigeración hasta 5.5 toneladas de refrigeración máximo, donde el cuerpo es el mismo, lo que se varía es el orificio para la carga térmica. Eso es lo que varía en casi todas las marcas comerciales que tienen este tipo de válvula. Algunas oscilan en 6 orificios, otras oscilan en más. Pero el principio de funcionamiento para todas es completamente
el mismo. Entonces, cuando decíamos que si aquí, este bulbo que se instala la salida del evaporador, esto está caliente, aumenta la presión interna del fluido que allí hay, que hace que el diafragma abra. Tenemos como contrapresión la presión que se ejerce con el resorte, que lo que hacemos es con el resorte garantizar el sobrecalentamiento de la salida del evaporador, y en el momento, si es una igualación interna, en el momento que el refrigerante entra, cambia la presión, esa presión viene a ejercer presión, valga la redundancia, sobre el diafragma, haciendo que se cumplan estas ecuaciones en términos de funcionamiento. Esta presión del evaporador, repito, va a ser indiferente si es interna o externa. El comportamiento en términos de función va a ser igual. ¿Sí? Si la presión a la entrada del evaporador está en equilibrio con el del bulbo, está normal, o sea, están igualadas. Y si la presión es externa, va a ser exactamente igual. Pues acá en términos de la ecuación, siempre vamos a tener el bulbo, el resorte para el sobrecalentamiento y la presión del evaporador, interna o externa. Normalmente vienen con las internas, vienen para roscar o para soldar, pues dependiendo del tipo. Normalmente la conexión externa normalmente es de un cuarto de pulgada. Ustedes viendo en detalle, les comentaba, tenemos entonces acá el bulbo donde tenemos un fluido refrigerante. Ese fluido refrigerante aumenta o disminuye su presión interna dentro de esa cámara asociada a la temperatura que se le ejerce externamente. Entonces, si externamente se aumenta la presión, pues ese fluido refrigerante va a expandir, viene aquí al diafragma y lo que va a hacer es que va a hacer actuar el diafragma haciéndolo bajar. Tenemos la fuerza mecánica del resorte que lo que hace, vimos y lo utilizamos para fijar el sobrecalentamiento, ya que le ejerce una tensión a un resorte que va a mantener que el diafragma se nos mueva en cierta posición. Eso que vemos aquí es el orificio. ¿Sí? Este es el orificio, este es el que reemplazamos y cambiamos dependiendo de la necesidad. Ese orificio internamente también tiene un resorte que actúa sobre una aguja. Llega el refrigerante a alta presión, pasa aquí a través de este pequeño orificio, cambia el contenido de presión. Apenas cambia el contenido de presión, hay digamos, un paso hacia la parte del diafragma. Entonces, llega el refrigerante, entra pasa la válvula, reduce la presión y entra por este paso, hacer presión al diafragma. Entonces, por eso, términos de presiones, presión del bulbo, presión del resorte y presión del refrigerante en evaporación, en este caso con un paso interno. ¿Sí? Esto en una marca de válvula, que en este caso la foto es de una válvula de ambos. Este otro caso, viene el refrigerante líquido, ¿sí? Tenemos acá arriba, tiene el refrigerante líquido, pasa por el orificio, este orificio es un orificio fijo. Entonces ya son válvulas marca Alco o Sportland, que vienen con orificios fijos. Pasa por el orificio, sale hacia el evaporador y hay otro pasaje, que es el ecualizador interno, nuevamente hacia el diafragma. En el caso entonces tenemos el bulbo por la parte superior ejerciendo presión sobre el diafragma, la presión interna ejerciendo presión sobre el diafragma, y desde la parte externa, desde la parte mecánica, tenemos un tornillo que nos mueve este resorte ejerciendo una presión del resorte para la apertura del orificio, y viene y actúa directamente sobre el diafragma. ¿Por qué esta válvula con este diseño? Y aquí observamos un roscado, es que esta válvula se le puede cambiar esta parte superior del bulbo, que en marcas Sportland lo llaman la carga, o el elemento termostático, dependiendo de la aplicación.
Si la necesitamos para bajas temperaturas, es un tipo de carga, y si le necesitamos para altas temperaturas es otro tipo de carga. Es decir, que esta válvula la podemos armar dependiendo de la necesidad, pero igual tiene, digamos que, como característica que esa igualación o ese pasaje de la presión de evaporación siempre va a llegar al diafragma. Un bulbo remoto, un bulbo termostático nuevamente al diafragma, el resorte en este caso externamente, un, un orificio a la entrada de la válvula y viene y ejerce acá presión sobre el diafragma. Esa es la forma de trabajar de la válvula de expansión termostática con igualación interna. ¿Cómo quería instalada? Pues instalada la tenemos en el evaporador y el bulbo lo instalamos a la salida. Ese bulbo siempre lo vamos a instalar en lo que conocemos y llamamos como contraflujo. ¿Qué va a hacer ese bulbo? Dependiendo de la temperatura que esté saliendo a la salida del evaporador, él se va a enfriar o se va a calentar. Es decir, que ese bulbo tiene que estar en muy buen contacto con la tubería. Ahorita miramos con detalle algunas condiciones de instalación. Entonces tiene que estar en muy buen contacto con la tubería. Si aumenta la carga térmica, entonces se calienta el evaporador, aumenta la presión, entonces al estar caliente viene y calienta el bulbo. Al calentarse el bulbo ejerce presión sobre el diafragma y va a hacer que habrá más paso refrigerante. Disminuye la carga térmica, se disminuye la temperatura del bulbo y ese bulbo viene y ejerce menor presión sobre el diafragma, de lo que permite es que en términos de diafragma abra y cierre más el paso de el refrigerante líquido hacia el evaporador. La válvula de igualación externa tiene el mismo principio: un bulbo, un diafragma, un resorte externo, pero observen la igualación. Entonces ya llega el refrigerante, pasa por el orificio y ingresa al evaporador. Para poder hacer esta igualación, necesitamos colocarle o acoplarle un tubo que se instala a 10 centímetros del bulbo a la salida del evaporador. ¿Sí? Lo instalamos, esa presión va a venir aquí y va a ejercer presión contra el diafragma, lo que va a hacer que abra o cierre el flujo de refrigerante. Igualación externa, repito, viene desde la salida del evaporador. Llega refrigerante, hace el cambio de presión, resorte, bulbo y igualación externa. Entonces, ¿cómo es? Viene esa igualación y viene y ejerce acá presión sobre el vástago, el orificio, resorte. Entonces, ¿cómo se instala? Tiene esta condición. Perdón. 10 centímetros después del bulbo, y el bulbo, recuerde, en contraflujo, se va a encontrar ese igualador que va a ir, perdón, que va a ir directamente a la válvula. Entra el refrigerante, sale al evaporador, presión del bulbo y el igualador externo. Entonces ese igualador externo siempre tomado 10 centímetros después del bulbo. 10 centímetros después del bulbo. Montado físicamente, entonces tenemos una entrada, una salida al evaporador, regresa el evaporador, acá envuelto, aislado se encuentra el bulbo y después del bulbo se encuentra el igualador, que está acá. Entonces ahí tiene la presión del bulbo, está acoplado directamente a la tubería de succión, aislamente para poder que opere de una forma adecuada. Acá en la parte baja el resorte y la presión del igualador
a la salida del evaporador después del bulbo. Acá tenemos la entrada, válvula de expansión, de evaporador, tubo de retorno, diré que por acá está el bulbo, y el tubo de igualación. En cualquiera de los dos casos, sea interna o externa, siempre va a funcionar, repito, la misma ecuación: presión del bulbo, presión del resorte, presión del igualador. He visto casos donde instalan válvulas de expansión con igualación externa y no le colocan el igualador y asumen que les va a funcionar como si fuera una válvula de expansión interna. Pues ya vemos que, si bien tienen el mismo principio de funcionamiento, la válvula externa requiere que ese igualador esté conectado al sistema para poder que funcione de manera adecuada. La función básica del resorte es ajustar el sobrecalentamiento. Entonces, si ese resorte lo movemos, estamos haciendo que se mueva el resorte internamente, permitiéndonos que haya una apertura o un cierre mayor del flujo refrigerante y que nos aumente o nos disminuye en términos del sobrecalentamiento, que es agregarle calor adicional al refrigerante para que no llegue refrigerante líquido al compresor. En el caso de las válvulas Danfoss, dice que por cada vuelta hay 4 grados en cambio en el sobrecalentamiento. Y que en el caso de las válvulas con referencia a TE, que significan de igualación externa, o TE2 de igualación externa, en el caso de Danfoss, dice que viene con un recalentamiento fijo de 4 grados aproximadamente desde la fábrica. Entonces, cuando hablamos de sobrecalentamiento, decimos, llega la válvula, entra el refrigerante, empieza a evaporarse dentro del sistema, y que en el momento en el que ya no tenemos más refrigerante líquido hasta la salida del bulbo es donde se presenta el sobrecalentamiento. Ese es el sobrecalentamiento útil de la válvula de expansión. Entonces, el sobrecalentamiento se presenta hasta la válvula de expansión, que es lo que se llama el sobrecalentamiento de la válvula. Del bulbo sensor al equipo se presenta otro sobrecalentamiento, pues ya se llama sobrecalentamiento del sistema, donde lo ideal es que entre la suma de los dos no supere los 20 grados Celsius. Y repito, el bulbo de la válvula me garantiza, o la válvula me garantiza, que el sobrecalentamiento sea hasta el bulbo de unos 4 o 5 grados recomendado, con el ánimo de que una vez salga el evaporador, gane calor adicional y evite que le llegue refrigerante líquido al compresor. Pero desde el bulbo hasta el compresor se presenta otro sobrecalentamiento. El ideal es que la suma de los dos no sobrepasen los 20 grados. Entonces, una de las razones que aislemos siempre la tubería de succión es evitar que ese refrigerante gane un sobrecalentamiento adicional. Que si ganamos mucho sobrecalentamiento, entonces ya en términos de trabajo del compresor podemos tener dificultades como altas temperaturas de descarga, lo que nos hace que se degrade el aceite y ocasionemos un daño en el sistema. Entonces, se habla sobre calentamiento útil, que es hasta la salida del evaporador, y sobrecalentamiento total o del equipo hasta la entrada del compresor. Si le sacamos un poquitico al tema de sobrecalentamiento, entonces tenemos estos panoramas. Tenemos la expansión, el evaporador y la parte del compresor. Entonces, si la apertura es adecuada con la válvula, pues no vamos a tener ningún problema. Tenemos solo que el refrigerante líquido que está ingresando se está evaporando y tenemos una compresión en saturación seca. ¿Qué significa? Que el refrigerante está saturado, pero está completamente vapor. Pero si por cualquier casualidad se llega a bajar la temperatura de esa tubería, corremos el riesgo de que pueda haber un retorno de refrigerante líquido al compresor. Si la válvula de expansión, caso 2, se abre de una forma muy excesiva, pues yo ya no voy a tener una adecuada evaporación dentro del sistema, corriendo el riesgo de tener una compresión húmeda. Significa que es una compresión con retorno de refrigerante líquido, con una baja presión, una baja temperatura, así en la succión del equipo, pero
con problemas por retorno de líquido. Y si en cierto momento le falta apertura, es decir, no hay un flujo adecuado de refrigerante, se evapora todo en la superficie del evaporador, ocasionando sobrecalentamiento útil más un sobrecalentamiento adicional, que sería el total del equipo, siendo demasiado excesivo y aumentando la temperatura de sobrecalentamiento del equipo. Mira una cosa por acá un momento y ya regreso. Entonces, por eso se habla de dos sobrecalentamientos, un sobrecalentamiento útil y un sobrecalentamiento total. Si ese sobrecalentamiento total, es decir, si el poca carga de refrigerante en el evaporador se evapora muy rápido, tenemos un sobrecalentamiento muy alto en la parte de compresión, si el compresor va a empezar a tener altas temperaturas de descarga, lo que puede ocasionar un problema mayor. Eso es cómo funciona. Ahorita vamos a hablar parte de los orificios. Es el orificio, normalmente viene para bocardar, viene para roscar a la válvula. Hay que seleccionarlo de la forma más adecuada, ¿cierto? Hay un procedimiento de cálculo donde hay que aplicar unos factores de corrección y demás. En términos prácticos, hay una tabla con los valores fijos que ya la vamos a ver. Una vez usted coloca o instala el orificio, tiene que quedar una pequeña apertura entre el orificio y el cuerpo de la válvula. Si asienta completamente, ese orificio, esa válvula en función, está con problemas. Entonces, sin que se le aplique una tensión o una presión, tiene que haber una separación, siempre que se instale la válvula. ¿Sí? Una vez está instalada, se le ejerce presión y deben de juntarse, deben de acercarse las dos partes. Si usted instala el orificio en la válvula y de entrada le queda en esta posición, está mala la válvula, entonces hay que hacer un cambio. Y cuando ejerce esta presión, tiene que sentir la contrapresión del resorte, es decir, se debe sentir la presión del resorte. Entonces, una de las recomendaciones es pulsarlo varias veces sintiendo que hay esa tensión internamente. Ya cuando él se rosca, él va a quedar accionado, va a quedar tensionado, pero desde que se instala, debe quedar esta apertura. ¿Sí? Si no está esta apertura, decimos que la válvula está mala. Entonces, en el caso del orificio, las diferentes marcas tienen unas tablas de selección. Estas tablas son a unas condiciones específicas. Recomiendan hacer unos cálculos adecuados para poder seleccionar la válvula y el orificio de forma más adecuada. Sin embargo, digamos que como un método rápido, casi todas estas tablas siempre vienen impresas internamente dentro de la caja. ¿Sí? En el caso, entonces, tenemos que un orificio 0X en el caso de Danfoss, para un refrigerante R22 en términos de toneladas saca 0.15 toneladas, para unas condiciones de menos 40 a más 10 grados. Un 00 R22, 0.3 toneladas. Un orificio 02 para R22 saca 1 tonelada de refrigeración. ¿En qué condiciones? De menos 40 a más 10 grados. Entonces, por eso ellos recomiendan hacer una adecuada selección de la válvula Gracias, bebés. con el fin de tener una selección más ahora sí. con el fin de tener una selección más adecuada.
¿sí? Entonces, dependiendo de la carga o de la capacidad frigorífica, sea toneladas o sean kilovatios, va a depender la selección del orificio. Un orificio 0,6, marca R22, saca 4.5 toneladas. Entonces observen que en la medida que vamos teniendo una carga térmica, vamos teniendo un orificio. Los orificios siempre vienen marcados. Los orificios siempre vienen con el número en un lado del orificio para poder identificar cuál es. Adicional, en el recipiente que viene, digamos, la tapa viene marcada con el orificio. ¿Cuál es el objeto de la tapa y la forma que tiene? Que el instalador le coloque esta tapa sobre el bulbo de la válvula, con el fin de que en futuros servicios se pueda identificar la manera, o de una manera más rápida, una manera más adecuada, cuál es el orificio, el número de orificio que tiene el sistema instalado. Repito, esta tabla es de una selección rápida. Las fábricas recomiendan siempre hacer unos elementos o determinar unos factores de corrección y seleccionar la válvula de forma más adecuada, que lo veremos después. En el caso de la válvula de Danfoss, entonces ellos dicen que si se llama T2 es una válvula de igualación externa, TE2 es una válvula de igualación, perdón, T2 igualación interna, TE2 igualación externa, y a los diferentes refrigerantes le han colocado unas siglas. Entonces, X si es R22, Z si es 407C, N si es 134, S si es 404 o 507. Entonces vemos acá, es lo que estamos diciendo. TE, que es válvula de expansión termostática igualación externa, S404, y el 2 que sigue siendo representativo con unas condiciones de trabajo, menos 40 más 10 y 34 bares de funcionamiento en el bulbo y 500 bares máximos de trabajo. En el caso de Emerson, las válvulas de expansión termostática, las mismas características, o bien roscar o soldar, igualación interna, igualación externa, y lo que hicieron estas marcas, Sportland, Emerson, Hillman, Alco, fue de una forma u otra casi que tener las mismas condiciones de conexión que la válvula Danfoss. Danfoss se posicionó fuertemente en el mercado con este tipo de válvula, entonces lo que hicieron las otras marcas fue tratar de similar tanto el tamaño y la forma para poder que puedan ser reemplazadas en un momento dado las Danfoss por sus respectivas marcas. Entonces las válvulas igual tienen, vamos, unos códigos de identificación. Si son Emerson, entonces arrancan con la sigla TI. Luego nos indica que si es para soldar o si es para roscar, si es igualación externa o interna, qué tipo de refrigerante y con qué tipo la carga, que ya ahorita miramos qué es lo que significa la carga o el elemento termostático. La diferencia con la Sportland es que en términos de funcionamiento, él dice que si es un refrigerante 22 que lo va a utilizar en media temperatura, necesita un orificio 0X, pero que si es para baja temperatura, solamente le da hasta 0.3 kilovatios. Entonces Emerson, digamos que se va un poquito más en términos de prudencia, por así decirlo, y ya no nos clasifica la válvula, digamos, en un rango tan amplio como la Danfoss, de menos 40 más 10, sino que nos la limita. Entonces la limitante que él coloca es que en media temperatura es de 4 grados, menos 4 grados de evaporación y 46 grados de condensación. Entonces si es un R22, por ejemplo, me saca 0.5 kilovatios con el 0X hasta menos 4 grados, pero que si es de baja temperatura, lo que dice es que es hasta menos 23 grados con 42 grados de condensación, y ya no me saca 0.5, sino que me saca 0.3 toneladas.
Entonces, vuelvo y repito, estas son unas tablas de una selección rápida, pero hay que ser prudentes y hay que hacer unos factores de corrección. Entonces, escuchan en el mercado que la válvula no le sirve, que el equipo funciona mal, pero es porque no hacemos una adecuada selección del equipo. Vámonos más extremos, un orificio 0.6 para R22 en media me saca 20 kilovatios y el mismo orificio 0.6 pero en baja temperatura me saca 13 kilovatios. Una diferencia importante de 6.4 kilovatios que son significativos a la hora de estar funcionando en un equipo. Entonces, siempre se le recomienda siga los manuales de selección del fabricante. ¿Sí? Las tablas, repito, vienen impresas típicamente en las cajas para hacer una selección rápida, pero lo ideal es ajustar bien la selección a la necesidad puntual. En el caso de Emerson, nos dice que en el resorte externo tiene un total de 11 vueltas y que dependiendo de cómo mueva las vueltas, pues vamos a tener el sobrecalentamiento. Pero que si por cualquier posición o por cualquier circunstancia usted quiere llegar otra vez la válvula a las condiciones de fábrica, entonces nos dice que dependiendo del modelo le debemos de llevarlo todo a la posición mínima, ¿sí? Y después ajustarle un número de vueltas para ajustarlo a condiciones de fábrica, en caso pues, de que encontremos que haya alguna dificultad en el funcionamiento de la válvula. Las válvulas de expansión Killman, pues igual tiene un código de selección, Killman que si la K que significa el fabricante, B que significa válvula de expansión de una serie que ellos llaman alfa, S que indica el tipo de conexión SAE que es roscado, si es de igualación interna o externa, dice que si aparece la E es de conexión externa y que si es interna lo omite, y los tipos de refrigerante. Todos los fabricantes tienden a cambiar las letras con respecto al tipo de fabricante. Viene con igualación interna, igualación externa, resorte. Y viene con sus tablas igual de selección. Entonces, vamos aquí rápido de ejemplo. Vámonos con la Danfoss. La Danfoss con un 0X, con R22, acá en términos de kilovatios para que comparemos con Emerson. R22 0X, 0.5 toneladas. A Emerson, un 0X con R22 para media, 0.5 toneladas. Una Killman. No tiene 0X, tiene 00. Entonces, volvámoslo a hacer. 00 con Danfoss, 1 kilovatio. Un 00 con R22 con Emerson, 1.3 kilovatios. Y un 00 con Killman, 1.2 kilovatios. ¿Okay? Entonces, hay que tener también precaución con eso. Y vuelvo y repito, también depende porque hay unas condiciones de selección y factores de corrección. Digamos que las tablas, vuelvo y repito, son para una selección rápida. En el caso de Killman, todavía los manuales vienen con R12. En Colombia este refrigerante está prohibido. Estoy haciendo la averiguación y Killman todavía distribuye refrigerante, o más bien, Killman distribuye estas válvulas en Venezuela y en Venezuela el refrigerante 12 no está prohibido. Entonces, por eso en los catálogos lo tiene y lo mantiene, digamos, ahí como esa disponibilidad en el mercado. Nos hace una aclaración y nos dice que la temperatura de evaporación es de más 5, una temperatura de condensación de más 32, un retorno de líquido más 28. Entonces, esta tabla está fabricada a esas condiciones. Tienen un manual donde todas estas condiciones varían en función de a qué temperatura queremos evaporar y queremos condensar. Entonces, si vienen las cajas, repito, vienen estas tablas, siempre es mejor consultar con el fabricante. Válvulas de expansión Sportland. Ellos las tienen como la referencia J8, vienen igual para roscar, para soldar, igualación interna, igualación externa.
Y en el caso de las válvulas Sportland tiene, digamos, en términos de refrigerante, una opción más amplia en términos de refrigerante. Digamos que no es una sola válvula por refrigerante, sino que caso puntual, esta válvula sirve para 5 refrigerantes, R507, R502, R404, 402A y 402B. A razón de que estos refrigerantes, en términos de funcionamiento frigorífico, tienen casi todas la misma relación de presión y temperatura, son similares, entonces ellos dicen que les amplía mucho más esa forma de trabajo. Entonces, los orificios, vamos aquí en caso particular, y es que observen que los orificios sí se le empieza a ver en función de cómo el orificio va cambiando su diámetro. Entonces es similar como si fuera un tubo capilar. Entonces, tenemos una baja carga térmica, un orificio muy pequeño, una gran carga térmica, vamos a ir teniendo un orificio mucho más amplio. Entonces ahí vemos cómo cambia el diámetro del orificio en función del número y en función de la carga térmica. ¿Sí? En este caso él dice que sus orificios van en kilovatios, donde tiene la tabla de selección para 407C, 134A y 404A. Poco la tienen con R22 porque el R22 en el país de origen de Sportland ya lo tienen más es para reemplazo o para mantenimiento que para equipo nuevo. Entonces ellos han ido migrando toda su factoría a los equipos, digamos, que están saliendo nuevos comercialmente. Otra válvula de expansión termostática es Sportland, en la cual el orificio se selecciona de manera independiente y ya no, vamos, que ingresa por la parte baja, sino que ingresa por la parte superior. Y a esa parte superior se le coloca este elemento adicional que es lo que ellos conocen como carga. Entonces es una válvula que se selecciona de acuerdo con todas las condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces se selecciona el cuerpo, se selecciona el orificio, se selecciona la carga. Que la carga va en función de en qué temperatura o en qué rango de temperatura se van a trabajar. Entonces ya con este tipo de válvula, bueno, hay que hacer un proceso de selección mucho más acertado. Si miramos los planos de cada una de las fábricas, en este caso estamos comparando tres, Danfoss, Emerson y Sportland, todos tienen dos distancias fijas, que son la distancia de 44 milímetros entre la entrada de la válvula y la salida de la válvula, 44 milímetros. Este tiene 38 milímetros, un poco más corta, y la altura, 35 milímetros, y ese tiene 42 milímetros. ¿Cuál es el objeto de esto? Que lo que hicieron Emerson y Sportland fue de una forma u otra copiar el cuerpo de la Danfoss con el fin de que si se le daña una válvula de expansión Danfoss, pues lo pueda reemplazar fácilmente con una de estas dos marcas. O no, se puede reemplazar con la misma Danfoss, con Emerson, Sportland, Alco, Killman. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las Alco. En términos físicos, muy similares todas. ¿Sí? De hecho, para poder diferenciarlas habría pues que tenerlas así como está aquí en la foto, mirando cómo son las inscripciones para poder identificar muy bien la marca, porque físicamente, en términos de cuerpo, se van a aparecer, sobre todo en esta aplicación que son equipos, digamos, de hasta 5 toneladas de refrigeración. Aquí está. Si le quitamos el bulbo y colocamos la foto con la otra, son físicamente muy similares. Igual que con el Accurator o orificio fijo, una termografía. Entonces, en el caso de esta primera foto, tenemos que le estaba llegando a una temperatura de 38 grados después del condensador, y al pasar por la válvula de expansión estaba saliendo a una temperatura de menos 11.6 grados Celsius, donde también nos muestra que en el paso a través de la válvula hay una caída importante y significativa de presión, una caída importante de temperatura, en lo cual nos da la ilusión de que el equipo está funcionando adecuadamente.
Lo mismo acá. Estaba llegando a una temperatura de 24.8 grados y a través de la válvula estaba saliendo una temperatura de menos 23.8 grados. En este caso, a la salida tiene un aislamiento térmico por la forma como estaba operando el equipo. Aquí se hizo esa comparación. ¿Cuál es y cuánto aísla realmente valga la redundancia, el aislamiento? Entonces, después de funcionando el equipo, se puso a funcionar más tiempo, estaba llegando a una temperatura de 26.3 grados y con una temperatura mínima a la salida de la válvula de menos 30 grados, y a la hora de mirar en el punto al aislamiento térmico 19.9 grados. Entonces observamos que hay un aislamiento térmico importante, casi de 50 grados Celsius, ¿sí? Comparado con el otro momento donde la temperatura de entrada estaba en 27 grados saliendo a menos 28.7 y donde el punto estaba en ese momento en menos 23. Entonces observen que si hay una importancia significativa entre colocarle un aislamiento térmico y no colocarle el aislamiento térmico al equipo. El bulbo se recomienda entonces instalarse en términos funcionales entre las 3 y las 4, simulando que la tubería fuese un reloj, o entre las 8 y las 9. No se recomienda instalar en la parte superior porque pueden pasar gases no condensables como nitrógeno en caso de una presurización, CO2 o aire seco, y por la parte inferior no se recomienda instalarlo porque puede ir aceite, lo que hace que el sensado del bulbo no sea de la forma correcta, entonces puede tener inconvenientes en la operación de la válvula. Tampoco se recomienda instalarlo sobre soldadura, siempre recomiendo instalarlo en superficie plana y recuerden en contraflujo. ¿Sí? Si fuesen evaporadores en paralelo, pues, como cada uno a la salida teniendo su respectivo bulbo. Entonces esto es lo que recomiendan, siempre en contraflujo, entre las 3 y las 4 o las 8 y las 9, simulando que el tubo fuese un reloj. La recomendación que se puede colocar en la parte superior, sí, pero digamos que la gran mayoría de las fábricas siempre lo relacionan hacia la parte inferior. ¿Por qué? Porque por la parte superior, en caso de que tenga todo el refrigerante evaporado, pues va a ir es puro gas, mientras que por la parte inferior, si puede ir en cierto momento refrigerante líquido, pues va a ser una actuación más considerable con respecto al bulbo. En términos de la instalación, se recomienda siempre que sea 10 centímetros, unos 10 centímetros más o menos a la salida del evaporador, que no sea muy lejos, que sea en posición horizontal en lo más ideal, y después del bulbo colocar el igualador en el caso, pues como lo muestra la foto. ¿Qué pasa con ese bulbo? Ese bulbo internamente, les decía ahora, trae refrigerante. Dependiendo de la marca, en este caso la marca Danfoss nos dice que ellos tienen 3 tipos de carga, ¿sí? Que lo llaman carga universal, carga MOP y MOP con lastre, que varían en términos de la función del equipo, ¿sí? Entonces, en la carga universal, el bulbo viene cargado más o menos la mitad del bulbo como tal con refrigerante, normalmente el mismo refrigerante para el cual funciona la válvula, para poder que la apertura en el diafragma sea la más adecuada. Tenemos la MOP y la MOP con lastre. Entonces, dependiendo de esa carga, también va a variar la función de la válvula, ¿sí? La carga universal se emplea en la gran mayoría de instalaciones de refrigeración, en las que no existe una limitación de presión y que el bulbo puede llegar a tener una temperatura muy alta, ¿sí? Tiene carga líquida, la carga líquida es tan grande que siempre quedará carga en el bulbo a pesar de que el elemento se encuentre más frío o más caliente. Entonces,
Es uno de los tipos. El otro es el MOP, se fabrica donde se desea limitar la presión de succión en el momento en el que el compresor arranca. Normalmente vienen muy diseñadas para la parte de transporte o aire acondicionado y tienen una cantidad reducida en el bulbo, ¿cierto? Como lo vemos en la foto. Lo que significa que tiene que ejercer una mayor temperatura para poder que ella haga el efecto de apertura de la válvula. Y la otra se llama MOP con lastre. ¿Qué es el lastre? Es un tipo, una forma de malla que tiene el bulbo y como una especie de ranurado con el objeto de que sea más rápida la reacción del equipo, donde se recomienda que sea para intercambiadores de placa con alta transmisión de calor, es decir, donde se necesite tener un control más adecuado, ya que permite que el recalentamiento sea entre 2 y 4 Kelvin, que es mucho menor comparado con el resto de los elementos. Entonces, dependiendo de esa carga, si es MOP universal, pues tiene unas condiciones de operación, donde MOP significa máxima presión de operación y que la presión de evaporación versus la presión del bulbo pues se encuentren de una forma más adecuada. La evolución de la válvula de expansión termostática, la válvula de expansión electrónica, está formado principalmente por una solenoide conectada a microprocesador, el cual hace que oscile en función del tiempo y en esa oscilación de función del tiempo que vaya haciendo una apertura y un cierre del orificio. Otras válvulas son motorizadas. El hecho de que sea con válvulas solenoide o que sean motorizadas va a permitir a este tipo de válvulas de expansión electrónica tener un sobrecalentamiento de una exactitud hasta de 1 grado de sobrecalentamiento. Es decir, permite tener mayor control o una optimización mayor del evaporador, ya que usted puede tener refrigerante líquido casi que hasta la salida del evaporador, ¿sí? Y que no le generen retornos considerables de refrigerante líquido al compresor. Entonces, viéndola en corte, esta que tenemos acá al lado izquierdo es una válvula con solenoide, mientras que esta que tenemos a la derecha es una válvula con servomotor, es decir, un motor internamente que va a hacer que se genere la apertura y el cierre de la válvula. En términos de marca está Danfoss, está Sportland, está Alco, está Carel, está la misma Siemens. Siemens tiene válvulas de expansión electrónica. ¿Sí? Entonces, si es motorizada, entonces necesitamos unos sensores, ya los vamos a mirar. Lo que hace es que empieza a mover internamente un motor y ese motor va abriendo y cerrando el flujo de refrigerante al interior y el cuerpo de la válvula. Entonces, esto realmente es un motor que va a permitir que esa válvula abra y cierre. Los motores pueden ser motores tipo paso a paso de corriente continua o motores de imán, sin imán o tipo Brules. Digamos que es lo último que se ha adaptado. Entonces, en otro corte, un corte real, esto es una válvula con bobina solenoide, en el cual esas bobinas lo que hace es que al energizarse o desenergizarse mueve una especie de pistón internamente, haciendo que este, que es el orificio, vaya cambiando o vaya permitiendo alternativamente el paso de refrigerante. En el caso de esta válvula del corto, es una válvula Danfoss en la cual se cambia el orificio, o sea, este orificio interno se cambia dependiendo de la carga térmica. Entonces, por eso viene con la opción de enroscar. Entonces, se cambia el orificio y ya en el funcionamiento, de acuerdo al microcontrolador y la forma de control, ya la vamos a mirar, energiza y desenergiza la válvula y permite que haya un flujo de refrigerante. Si la carga térmica es muy alta, pues simplemente abre, mantiene abierta y el orificio, pues por la reducción
del orificio genera la caída de presión. Mientras que esta otra válvula es una válvula motorizada. Es un motor en el cual se va moviendo todo el eje del motor en un vástago dependiendo de los pulsos, o hace que abra o hace que cierre, y va abriendo y cerrando un asiento de la válvula. ¿Sí? Entonces es un motor paso a paso en el cual, dependiendo de los pulsos, hace que vaya abriendo o cerrando, y vaya abriendo y cerrando el asiento de la válvula, lo que ocasiona aquí es que haya la caída de presión. Son los dos tipos de válvula de expansión electrónica, digamos, que hay en el mercado. Cuando la veamos así completa, normalmente es porque es motorizadas, ¿sí? Motorizadas, como la podemos tener con entradas y salidas a 90 grados, la podemos tener entradas y salidas de forma lineal. El tema es que esto tiene que ser controlado por un microcontrolador o por un controlador, dependiendo de la función. Entonces, ¿qué se hace? Se instala un sensor a la entrada, otro sensor a la salida. El microcontrolador, dependiendo de ese diferencial de temperaturas, le manda una señal a la válvula para que abra o cierre el paso de refrigerante. Danfoss recientemente sacó un tipo de válvula que lo llama válvula colibrí, y de una forma u otra en sus presentaciones se autocritica. Él dice: yo desarrollé todo este tipo de válvulas de expansión electrónicas donde tenía un servomotor y otras condiciones, pero hoy día pasó esto. Esta es la válvula de expansión electrónica tipo colibrí que tiene Danfoss hoy día. ¿Qué fue lo que hizo? Metió un motor con mucha más precisión, un motor mucho más simple al interior de la válvula. Igual es un motor que funciona similar a un paso a paso, donde hace que haya una apertura y un cierre del orificio, y se llevó a que su válvula fuera de un tamaño bastante reducido, donde solamente, dentro de todo también su desarrollo, solamente requiere 2 cables. Entonces él hace una comparación y dice que las válvulas tradicionales, en términos de capacidad y la apertura, pues, tiene una oscilación muy grande, mientras que la válvula colibrí tiene una recta, presenta una recta mucho más uniforme, más lineal en términos del funcionamiento. ¿Sí? Entonces el desarrollo inicialmente, más que compararse con el resto de la competencia, se autocritica y dice que mejoró su desarrollo. Y en términos de otra curva que se llama la histéresis o las curvas de control, que lo que hizo fue, comparado con las válvulas tradicionales, él cierra el rango de trabajo. También, ¿qué dice? Sacó tres referencias, tiene 3 referencias típicas en el mercado, donde con esas 3 modelos cubre unas capacidades bastante altas, cubre desde 25 kilovatios hasta unos 300 kilovatios en promedio, con 3 modelos, versus otras marcas o versus el mismo que antiguamente tenía 4 o 5 modelos para poder cubrir una alta capacidad en el funcionamiento. Por aquí un link donde muestran diferentes videos, diferentes formas de cómo trabaja la válvula colibrí en caso de que lo requieran hacer como consulta más adelante. ¿Dónde están las diferencias? Entonces aquí empezamos diferencias. ¿Cómo controlo? Entonces, ¿cómo voy a hacer el funcionamiento de la válvula? Entonces lo podemos hacer por medio de un PMW o una modulación por ancho de banda, donde en términos del tiempo yo le estoy diciendo que se abre y se cierre. En este caso estamos controlando en 18 segundos, donde en los primeros 6 segundos funcionó al 50-50, dependiendo de la diferencial de temperaturas entre la entrada y la salida. En los otros 6 segundos funcionó al 25% y en los otros 6 segundos funcionó al 75%. ¿Qué significa? 50% abierto, 50% cerrado en los primeros 6 segundos. En el otro fueron 2 segundos abiertos, 4 segundos cerrado, y en el último momento 4 segundos abiertos, 2 segundos cerrado. Esta, ¿qué lo hace? Que esas pulsaciones que se le mandan al controlador lo hace en función de las temperaturas.
mismo este. La diferencia de este es que este es con motor. Entonces lo que hago es que opero simplemente el motor y le voy mandando las órdenes de abrir o cerrar el paso. Tenemos las válvulas de ALCO. Entonces miremos que en ALCO hablan de 5 referencias, donde una referencia abarca desde 0.5 toneladas hasta 100 toneladas y el otro abarca desde 25 toneladas hasta 150 toneladas de refrigeración, donde tienen unas capacidades frigoríficas bastante altas y él dice que puede oscilar su capacidad, por eso los rangos tan amplios desde el 10% hasta el 100% de la capacidad. Entonces permite hacer una ampliación más adecuada de la carga térmica, sobre todo cuando son motorizadas. Entonces, dentro del módulo de control, ¿cómo va? Tenemos un sensor a la entrada, tenemos un sensor a la salida, los sensores van a un microcontrolador, un controlador, y ese controlador le manda la orden a la válvula de expansión para abrir o cerrar el flujo de refrigerante hacia el evaporador. La diferencia con la Colibrí es que tienes un sensor a la salida y un transductor de presión a la salida. Entonces esto hace que la operación, digamos, de la Colibrí versus las otras sea más adecuado porque toma en consideración una variable que es la presión. Los otros normalmente simplemente cogen la condición de temperatura a la entrada y salida. Entonces que la Colibrí toman tanto la presión como la temperatura a la salida del evaporador para operar o hacer la apertura y el cierre del refrigerante en el paso hacia el evaporador. Digamos, ahí es donde está la otra parte también del desarrollo. De hecho, pues Danfoss también con su referencia a Colibrí decía que podía ser utilizado con varios controladores, digamos, disponibles en el mercado. Tenemos acá igual una termografía con una válvula de expansión electrónica, perdón, en la cual se hizo la misma prueba de cómo llegaba la temperatura y cómo salía. El tema aquí es que la temperatura más alta que nos muestra la temperatura de la bobina solenoide, pero también en términos de la gama de colores observamos que está llegando a una alta temperatura hacia la válvula y una alta temperatura a la entrada y hay una baja temperatura a la salida, donde entonces también significativamente desde el punto de vista termográfico se evidencia el cambio de la temperatura, y si hay ese cambio en la temperatura, pues significa que hay ese cambio significativo en la presión. Y también se hizo la misma comparación entre colocarle no un aislante térmico, en el cual la recomendación, desde que lo tenga expuesto, colocarle el debido aislante térmico. Por eso, en términos comparativos, en aire acondicionado, el capilar siempre va en la parte externa y de la parte externa hasta la parte interna siempre va a ir aislado para evitar ganancias de calor, digamos, en lugares donde no es deseado o aconsejado. Entonces, haciendo una pequeña comparación entre la termostática y la electrónica, más que con los otros dispositivos de expansión, de la termostática de bajo costo, fácil selección y un manejo técnico, posibilidad de intercambio de orificios, es una instalación relativamente más sencilla y puede manejar variaciones máximas hasta el 20%. En la electrónica, más rápida, más segura, evita los retornos de líquidos, maneja variaciones de las cargas hasta un 90%, decíamos ahorita oscila entre el 10 y el 100, maneja sobrecalentamientos más estables, permite que haya un ahorro de energía por una adecuada optimización del evaporador y de toda la instalación. También posibilita el intercambio de orificios, una misma válvula para todos los refrigerantes, entonces digamos que eso es otra ventaja importante, mientras que con las termostáticas sí nos tenemos que fijar cuál es el tipo de refrigerante que vamos a trabajar, en el caso lo que nos decía Emerson, a qué condición de temperatura vamos a trabajar. En el caso de la electrónica es el mismo refrigerante, un solo controlador, una precisión mayor de lectura en términos de los sensores, no tiene ajustes manuales, no hay variaciones en la presión de condensación y opera con una solenoide o con un motor. ¿Cuál es la desventaja de la electrónica? Que es que aquí necesitamos
técnicos y personal capacitado, ¿cierto? Que ya es un poco más compleja, ya sabemos que es electrónica, entonces necesitamos que conozcan de control, ¿sí? Que tengan una mayor conocimiento de la parte de control, desde la parte de monitoreo. Esas válvulas electrónicas se pueden conectar a un sistema centralizado de control donde te puede mostrar en la pantalla de un computador o de un televisor cómo está funcionando, cómo está operando. Entonces, digamos que como desventaja es eso, que necesitamos que el personal esté más capacitado para hacer la atención debida de este tipo de tecnología, ¿sí? Y que ya ha llegado al mercado y que desde hace tiempo está en el mercado y seguirá llegando al mercado. Hay otros que se llaman flotadores. Son dos, flotador de alta, flotador de baja. Se utilizan netamente en refrigeración industrial, principalmente con amoníaco, donde el flotador lo que nos va a permitir es que haya un paso o una salida de refrigerantes dependiendo de su ubicación. Este, más que reducir la presión y la temperatura, lo que nos va a permitir es que haya un llenado en el evaporador en una aplicación que llamamos evaporador inundado o evaporador recirculado. Entonces lo que nos va a permitir es que vayan llenándose o que vaya abriendo refrigerante disponible para evaporar. Entonces, si tenemos un evaporador de alta, ¿qué significa? Que en el momento que aquí hay, más bien, aquí no hablamos tanto de alta presión, sino, perdón, no hablamos de alto, ¿cómo decirlo? Del lado de alta o del lado de baja, sino que también en función de cómo es el llenado. En el momento que el llenado es alto, lo que hace es que desplaza un flotador. Al desplazar el flotador se abre un asiento permitiendo que haya salida del flujo de refrigerante. Normalmente se instala, sí, al lado del tanque de líquido. Entonces se instala al lado del tanque de líquido, llena este reservorio, sube el flotador. Al subir el flotador abre el asiento y permite la salida del refrigerante líquido hacia el evaporador. El otro caso es caso contrario, ¿sí? Físicamente son muy similares, pero este es un flotador de baja. Ya el flotador, en vez de subir, se baja. En el momento en el que el flotador baja, significa que ya no hay refrigerante, que necesitamos entrar más refrigerante a evaporar. Abre la apertura del equipo, abre la apertura del flotador. Es como la diferencia, ¿cierto? Pues repito, se utiliza principalmente en sistemas industriales, donde se habla de evaporadores inundados o evaporadores recirculados. Entonces, el refrigerante que va saliendo del evaporador se evapora, baja el volumen, al bajar el volumen baja el flotador y permite el ingreso de nuevo refrigerante a los depósitos, ¿sí? Para seguir haciendo el proceso de refrigeración. Esa es como la función del flotador. Visto de otra forma, es una boya que está al interior. Normalmente, si son para amoníaco, son con materiales inoxidables, materiales del carbón, ¿sí? Y aquí un poco más de detalles donde se encuentra el pequeño orificio por el cual ingresa, donde hace la caída de presión. Lo mismo acá. Entonces, en el funcionamiento del sistema, como es, viene del depósito de líquido, del tanque de líquido, pasa por el sistema de flotación, que es el que nos va a permitir que entre o no refrigerante, inunda completamente un acumulador o un recirculador. Y este sistema en particular son bombas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una bomba, esa bomba se bombea el refrigerante a baja presión y baja temperatura y va a pasar por los evaporadores o por el evaporador. Literal, lo bombea. Entonces, por ejemplo, bombea 4 galones. De esos 4 galones viene, sobrealimenta los evaporadores, retorna refrigerante líquido, refrigerante gaseoso al acumulador. El refrigerante líquido vuelve y cae.
por eso se llama recirculado o inundado. Vuelve y lo toma la bomba, vuelve, lo recircula, vuelve, pasa por los evaporadores, ¿sí? Y regresa, tanto líquido como vapor, y así se mantiene. Entonces por eso llamamos una bomba de recirculado. Refrigerante líquido que vuelve, llega al acumulador, vuelve y recircula, pero el refrigerante gaseoso que llega, por términos de densidades, es más liviano, entonces queda en la parte superior, y acá en la parte superior es succionado por el compresor. Entonces esto pues decir que lo vamos a ver en una aplicación doméstica no es tan común, se instala, vuelvo y repito, en equipos industriales. Entonces el flotador controla lo que viene del tanque de líquido, viene del condensador, acumula y permite acumular ese refrigerante en un acumulador de succión, ¿sí? Que está completamente inundado, utilizan bomba de recirculación, sobresaturan los evaporadores, es decir que los evaporadores son 100% líquido, sacando calor del medio a refrigerar. El refrigerante que se evapora llega al acumulador y es retornado al compresor, y el refrigerante líquido que llega es nuevamente recirculado. ¿Qué pasa con ese refrigerante líquido que regresa? Es un refrigerante líquido que viene a un poco mayor presión y mayor temperatura, el cual el refrigerante líquido que va entrando, como está a menor presión y menor temperatura, lo va evaporando. Físicamente son estos, muy similares, habría que ya mirar las etiquetas pues, y las inscripciones para poder identificar el uno y el otro. Siempre tiene una parte, digamos que una entrada y una salida, son estos, digamos aquí, una salida para el flujo y una parte superior para que haya una igualación de la presión, entonces poder determinar qué nivel real tiene el acumulador. Si no tuviese esta igualación, pues el equipo no funcionaría de forma adecuada. Y ya haciéndole pues como un desarme, este es el flotador, que hace que abra y cierre el dispositivo mecánico. Eso es todo en términos de los dispositivos de expansión. Les repito, son los más utilizados en el mercado y tienen gran demanda en términos de funcionamiento, sobre todo las válvulas de expansión y las válvulas de expansión electrónicas.